Bendiciones a la iglesia, bendiciones a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que los van a estar mirando, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de YouTube. Mandamos un fuerte abrazo de parte del Señor, lleno de amor. Bendito sea el Señor. De nuevo les digo, estoy agradecido con el Señor por estar aquí. Aleluya. Otro día más en esta hermosa noche. Aleluya. Y hoy, los viernes, tenemos lo que es una enseñanza. Amén. Y es una clase para que todos aprendamos, para que todos, ¿verdad?, compartamos juntos en armonía, para que todos estemos en un mismo acuerdo bajo el Señor. Amén. Dios, amén. Amén. Y así estamos estudiando en la primera epístola de Juan. Si pueden acompañarme en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo de el versículo 24 y al 26, y si tenemos tiempo, entonces continuaremos a más versículos, pero por ahorita estos tres. Me dicen un amén cuando lo tengan. Amén. Y así les pido que con voz de trompeta, todos en armonía, me ayuden a leerlo. La palabra la leemos siempre, ¿verdad?, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la letra dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero dar un resumen de lo que se ha hablado las semanas anteriores. Nuestro hermano Henry, ¿verdad?, compartió la semana pasada, y en el capítulo 18 al 23, ¿verdad?, nos viene hablando el apóstol Juan sobre el anticristo. No del anticristo que va a venir al final, sino dijo: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces miramos aquí que Juan viene dando una alerta o una advertencia, ¿verdad?, de estos anticristos que se han surgido. Y la semana pasada mencionamos que habían dos tipos de anticristo. ¿Alguien se acuerda qué son esos dos tipos de anticristo? ¿Alguien me puede decir? Aquel que se quiere poner en el lugar de Dios. Amén. Está el que está en contra o en lugar de Cristo. Amén. El que se pone, el que está en contra, el que se opone a Cristo, o el que se quiere poner en el lugar de Cristo. Bueno, entrando aquí en el versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y así, hermano, yo le voy a hacer preguntas, y ustedes igual me pueden hacer a mí. Y si yo no me sé la pregunta, la respuesta, entonces aquí están los demás hermanos para que me ayuden. Amén. Entonces yo les quiero hacer la primera pregunta: ¿a qué se refiere
el apóstol Juan cuando dice lo que habéis oído desde el principio? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Bueno, se refiere al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también dice que permanezca en vosotros, y después nos dice la importancia de que si el evangelio permanece en vosotros, también nosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, habla de lo que hemos oído desde el principio, ¿verdad? Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere. Después dice, permanezca en vosotros. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra permanecer o permanezca? Que sea algo constante, algo al diario. Por ejemplo, ahí está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? De las buenas nuevas que hemos escuchado, que las practiquemos así como nos ha enseñado el pastor, que no nomás la leamos como que si fuera un libro, sino que también las practiquemos, que se haga parte de nosotros para vivir día tras día. Es lo que Para mí lo que yo puse aquí, también gracias por eso, hermano, es perseverar en dependencia de Cristo. Permanecemos cuando perseveramos en seguir, en obedecer, en servir a Cristo en unión con Él. Permanecer, quedarnos ahí como árboles plantados. Amén. Yo digo que a lo que se refiere el apóstol Juan no es que alguien se quede, no encuentro la palabra, estancado. Alguien que se queda ahí nomás y no hace nada. No, sino que está diciendo, ¿verdad?, que permanezcamos dentro de la voluntad del Señor, dentro de lo que nosotros hemos oído. ¿Quiere decir algo? Sí, que permanezca la palabra, que la vivamos, que permanezca en nuestro corazón, nuestra mente, para que la practiquemos, como dice la Escritura. Si permanecéis en mi palabra, o sea, que nosotros permanezcamos, seréis verdaderamente mis discípulos, y que nos amemos unos a otros como manda la palabra. Eso es permanecer, vivirla, practicarla, que esté siempre dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Eso es permanecer, que esté enraizada, arraigada dentro bien de nosotros, que siempre el hablar de nosotros sea con la palabra, viviéndola, con los hechos, o sea, que la palabra esté viva en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén, amén, aleluya. Gracias, hermano Rubén. Quiero hacer yo pocas observaciones en estos versículos que estamos leyendo. En un sentido, son una extensión de la exhortación que nos hace Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 15. Sí, hermano. Ahí estoy, hermano, en el capítulo 15 de San Juan. Ahí dice que Él es la vid verdadera y nosotros pámpanos. Ahí en el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que lo que está diciendo el Señor es que nosotros, como dijo el hermano, sí, tenemos que estar siempre pendientes de las cosas de Cristo, pero hay una palabra que también no se nos debe de olvidar, que nosotros dependemos de Cristo. Cuando alguien de nosotros piensa que ya no depende de Cristo, ahí es donde viene el problema. Entonces por eso la palabra dice dependiendo de Él siempre, porque al depender de Él es como una rama que siempre depende del tallo. Si la quita del tallo se va a secar. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice permanecer, es mantenerse en cierto lugar, mantenerse
dependiendo de Él siempre. Porque a veces como pensamos que como alguien que ya sabe mucho, alguien que ya, por ejemplo, una persona que pues es como teólogo, que sabe demasiado y que se sabe esto y el otro, ¿no? De repente llega a ser como algo que piensa que ya no quiere más saber de nadie, ni de lo que predicamos nosotros que apenas empezamos, o que los pastores predican, que ya se sabe mucho. Entonces ya piensa que ya no depende de Cristo, que ya depende de Él mismo. Ahí empieza el problema, a salirse del problema, a salirse de la rama, de lo que es el pámpano, lo que es la vida verdadera. Eso es lo que dice para mantenerse. Amén. Me lo quitó de la boca el hermano Osiel. Gloria a Dios. En un sentido, ¿verdad? Es como que Juan está haciendo un eco, ¿verdad? De lo que él escuchó a su Señor decir, ¿verdad? Aleluya. En Juan capítulo 15, de permanecer, ¿verdad? En Él. Y quiero hacer otra observación, que hablando de permanecer, si vamos unos capítulos para atrás, en unos versículos anteriores, en el 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo afirma una realidad en los creyentes. ¿Cuál es la realidad? Ellos permanecen para siempre. No morirán, sino continuarán su existencia en vida eterna. Aleluya. Pero pensamos, esta promesa debe tener una manifestación práctica. Esa esperanza debe tener una expresión práctica. El futuro que nos espera a nosotros, que vamos a permanecer, debe tener una realidad presente en nosotros. Aunque se nos ha prometido que nosotros vamos a permanecer, ¿verdad? También somos llamados a permanecer. No podemos decir, Dios los va a perseverar hasta el final y decir, ahora no va a hacer nada. No, claro que no. Todos los que estamos en la voluntad de Dios vamos los que vamos a permanecer para siempre, y eso es glorioso saber. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, esa realidad debe encontrar expresión viva, práctica, diaria en nuestras vidas. Amén. Observación que quiero hacer, número 3, es el llamado a permanecer que nosotros tenemos en estos versículos que estamos leyendo. Parece motivado por algo que había pasado en la iglesia que Juan le escribió. ¿Qué había pasado, verdad? Como leemos si volvemos un poquito para atrás, en el versículo 19, donde dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, nosotros miramos aquí de que Juan, antes de que hace esta exhortación que estamos leyendo en el versículo 24, estoy dando un resumen para que entiendamos que por qué está dando Juan esta exhortación. Primero comenzó con una alerta, una advertencia sobre los anticristos, ¿verdad?, que se han surgido. Claro, hoy en día
nosotros también los podemos ver, como platicamos la semana pasada, que esto comenzó en el primer siglo, ¿verdad? Pero igual ahora nosotros también podemos ver a estos anticristos, Aleluya, amén. a los dos tipos que hemos mencionado hace rato. Esos que están totalmente en contra del Señor, esos que niegan al Hijo, y después están esos que se ponen en el lugar de Cristo. ¿Quiénes son esos? Los que ahora se sienten que son ellos que hacen los milagros, son ellos que tienen el poder, así se sienten ellos. Y aquí miramos que Juan, ¿verdad?, lo está desenmascarando, diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, Juan quiere recordarles de la importancia de permanecer, pero les advierte de este peligro, que son los anticristos. Vamos a considerar cómo esto nos habla a nosotros, cómo nos sirve estos versículos a nosotros, de qué forma nosotros podemos ser exhortados en esto. Y antes de esto, si alguien quiere compartir algo, o si no, para continuar, o alguien tiene una pregunta, como les dije, si no me la sé la respuesta, aquí están nuestros hermanos que pueden ayudar. No, un pequeño comentario, está muy interesante, ¿no? El de permanecer, ¿verdad? Nos está dando el resumen que está dando de lo que se habló, ¿no? De permanecer, o sea, que muchos, ¿verdad?, estaban dentro y tal vez predicaban, ¿no? Pero tarde o temprano, ¿verdad?, esa gente salen de entre. Siempre hemos hablado como de una iglesia dentro, ¿verdad?, de la iglesia que es verdadera, ¿no? Como esa cizaña que está dentro del trigo. Entonces yo creo que una evidencia de que una persona es real, genuina, nacida de nuevo, es su permanencia, ¿verdad? Porque si esa persona no es genuina, no es real, puede predicar, pero tarde o temprano esa persona va a empezar, ¿verdad? Puede empezar con ese fuego, con ese entusiasmo, pero tarde o temprano esa persona va a ir menguando y ¿verdad? Y luego salen de entre los que son los genuinos, ¿verdad? Yo soy lo que creo que el verdadero cristiano, ¿me entiendes? Aquel cristiano que ha tenido verdaderamente encuentro con Cristo son aquellos que permanecen, ¿me entiendes? Permanecen en el llamado que Cristo nos ha hecho, permanecen firmes en el llamado, como ese soldado, ¿verdad? Que cuando lo ponen como un guardia, ¿verdad? Que lo ponen, ¿verdad? Ahí él está firme, está ahí, no se mueve. No sé si ha visto esas personas en esos lugares, en esos palacios, ¿verdad? Que los ponen y esos pueden hacer lo que les hagan y esos no se mueven porque les han dado una orden que no tienen que menearse. De igual manera, ¿verdad? Es muy interesante, para mí es muy interesante esto que nos está, es muy edificante la enseñanza. Amén, amén, gloria a Dios. ¿De qué forma nosotros podemos, ¿verdad?, ser exhortados, advertidos, instruidos con esta exhortación que Juan nos da? Y nos dice esa palabra, ¿verdad?, que dijimos, permanecer. Y permanecer, como dije hace ratito, no se trata de nomás venir a la iglesia. No se trata de nomás venir aquí como dicen muchos, a calentar la banca o la silla. No se trata nomás de venir a cantarle al Señor. Y eso todo es bonito, hermano, es bonito. Pero el Señor quiere más de eso. ¿Sí, hermano? Sí, es como dice el hermano Enrique, es muy interesante cómo usted puso lo que está hablando este versículo, que dice permanecer, que también en el capítulo 3, en el mismo libro, en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca más.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En pocas palabras, Juan le está diciendo que como usted mencionó el otro versículo, el 18, ¿verdad? Que no eran, digo, 19, que no eran de nosotros, sino que en pocas palabras siguieron practicando el pecado, no tuvieron un verdadero encuentro, ¿verdad? Con el Señor, porque como dice, ¿verdad? El que permanece él ya no peca más, sino que ya trata de apartarse del pecado. Es lo que está diciendo también el Evangelio. Desde el principio hemos escuchado que el Evangelio los aparta del pecado, nos dice qué es lo que es pecado y qué es lo que le agrada a Dios. Eso también es lo que está exhortando. Acuérdense de lo que es pecado para el Señor y cuál es la voluntad de Dios. Es lo que yo entiendo. Amén. Juan toma, ¿verdad?, la importancia de advertir que hoy en día muchos aparentan ser cristianos, pero no lo son. Por eso Él nos advierte, nos alerta, nos exhorta a permanecer para no ser engañados de estos falsos maestros, estos falsos profetas que, como hemos mencionado, ¿verdad?, que los miramos en las redes sociales. Aleluya. Para mí no quiero usar la palabra locura, pero no sé qué otra palabra ponerle, sino que me quedo asombrado, wow, de las cosas que se ven hoy en día en las redes sociales. Ya muchos, ya se mira que ya ni predican el Evangelio. Ahora nada más predican, como hemos hablado aquí mucho, la prosperidad. Predican lo que a ellos les conviene para que la gente no se le vaya. Predican, ¿verdad?, sobre matrimonios y cosas de esa naturaleza, pero no digo que es malo, sino que no se enfocan en lo que es lo principal, que es el arrepentimiento, Amén. la santidad, Amén. ¿verdad?, el perdón y la salvación. Y por eso aquí yo digo que Juan usa en el versículo 24 esta exhortación, que si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, que si eso permanece en vosotros, nosotros también permaneceremos con el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, ¿verdad?, la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Quiero dar, no sé si el pastor quiera ayudarnos aquí un breve momento para compartir lo que él. Seguro que yes, hermano, está muy interesante esto y es para, pues, no olvidarlo y mantenernos siempre despiertos, vigilantes, alertas, hermano, porque lo que más abunda, pues, es la mentira y el engaño por todas partes, especialmente el engaño religioso, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está hablando en en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, que tiene que ver mucho con estos que iban a estar entre nosotros, entre la congregación, entre los cristianos, y iban a estar un tiempo y después no iban a estar de acuerdo con el cristianismo, con el evangelio de Jesucristo, y se iban a salir. Yo solamente quiero leer aquí para que usted se dé cuenta que ya el Espíritu iba moviendo a los apóstoles para profetizar lo que habría de acontecer después de ellos. Y dice aquí en Hechos capítulo 20, verso 28, dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como líderes, como obispos, como pastores. ¿Para quién? Para apacentar, para alimentar, instruir la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que la iglesia no era de ellos, era del Señor. Y nadie tenía que tomar, ¿verdad?, lo que no era de Él, o sea, tomar dominio, control, señorío sobre la iglesia, porque la iglesia es del Señor y Él la compró con su propia sangre. Pero miren lo que dice el versículo 29: porque yo sé que después de mi partida, o sea, después de la muerte de los apóstoles, dice, entrarán en medio de vosotros, o sea, de los cristianos,
lobos rapaces. Jesús dijo lo mismo, ¿verdad? Que no perdonarán al rebaño, o sea, no tendrán compasión, les mentirán, los engañarán. Pero miremos lo que realmente van a hacer. Es desastroso, es impresionante, es descomunal lo que ellos van a hacer. Y han venido haciéndolo y hoy lo estamos mirando en abundancia en las redes sociales. Escuchen, miren lo que dice. Y de ustedes mismos, aquí usa pues la palabra española, vosotros, ¿verdad? Para nosotros pues es nosotros, ya no vosotros, ¿verdad? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres, escuche, de entre la congregación, de entre los cristianos. Sabemos que la cizaña y el trigo, ¿verdad? Van a estar juntas, pero llega un momento que se descubre quién es quién, y si no, cuando venga el Señor hará la diferencia. Pero dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Está hablando de la mentira, del engaño, de la manipulación y de los halagos, de la adulación, para sacar provecho de los cristianos, quizás digamos ignorantes, inexpertos, inmaduros, ¿verdad? Dice, de vosotros mismos se levantarán líderes, personas que hablen cosas perversas, mentirosas, engañosas, manipulando a los cristianos. ¿Para qué? Mire, para arrastrarlos tras sí, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué estamos mirando aquí? Son los anticristos. El anticristo, los de la doctrina de la prosperidad, que son anticristos porque ellos se llaman los super ungidos, y ungido significa Cristo. Ellos no dicen yo soy el Cristo, porque todos dirían no, pues ya se descubrieron. Ellos se dan el título de ungido, pero ungido significa Cristo, ¿verdad? Dice que se levantarán ellos y harán que muchos los sigan a ellos y dejen de seguir a Cristo. Ellos quieren ser el enfoque, ¿entiende? La atención de todo. Y ya los discípulos dejan de seguir a Cristo para seguirlos a ellos. Ellos se convierten en falsos ungidos, en falsos Cristos, y dejan de seguir al verdadero Cristo para seguir a Cristo, a ungidos falsos, hermano. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Por tanto, hay que estar velando y no olvidar lo que el Señor ya ha dicho y lo que los apóstoles dicen. Ahora, yendo allá donde estaba usted, ¿verdad? Que dice que estaban con nosotros, pero salieron de vosotros. ¿Pero por qué salieron? Porque ellos quieren ser el foco de atención. Ellos quieren ser un Cristo, un ungido. Toman el lugar de Cristo. La atención es para ellos. A ellos tienen que escucharlo, obedecerlo, mirarlos como a un Dios. Se convierten en semidioses, hermano. Aleluya. El gran papa, el gran apóstol, el gran profeta, el gran ungido. ¿Qué están haciendo? Tomando el lugar de Cristo. Entonces el enfoque está sobre ellos. Hasta les gusta que les llamen Padre. ¿Entienden? Que solamente Dios es el único Padre celestial, hermano. Ahora dice, lo que han oído desde el principio, como usted dijo. Juan usa esa frase de principio. Cuando dice lo que era desde el principio, está hablando de la eternidad de Jesucristo. Pero ahora aquí dice que lo que era desde el principio es el mensaje del Evangelio, como dijo usted. Les está diciendo lo que ustedes escucharon al principio, en el comienzo fue el Evangelio de Cristo. Y ese Evangelio no deben de cambiarlo, sustituirlo por otro Evangelio. Porque ya todos sabemos que hay otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo, es el espíritu de la falsa unción. Hay otro evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio carnal, mundano, filosófico. Es un evangelio inventado por la gente religiosa. Y dice que también hay otro, ¿qué? Otro Jesús. El Jesús de la nueva era, el Jesús de la prosperidad. Entonces quiere decir que el diablo está levantando a otro evangelio, a otro Jesús o Cristo, y a otro evangelio y a otro espíritu, ¿verdad? Lo que han oído desde el principio fue el mensaje del evangelio de Jesucristo, el evangelio verdadero. Dice que hay que permanecer en ese evangelio.
¿Cuántos no nacieron de nuevo en una iglesia cristiana con un evangelio completo, un evangelio radical? Y luego, ¿qué pasó? Se movieron, no permanecieron en lo que habían creído. Permanecer significa mantenerse allí sin mutuación, sin cambio. Unos vinieron a Cristo, pero ¿qué pasó? Se volvieron atrás, otros se desviaron y no fueron más adelante. El lenguaje de la metáfora de San Juan capítulo 15 que dijo el hermano Ciel es muy importante, hermano. Da un ejemplo que permanecer en Cristo significa que como la rama permanece en el árbol para tener vida y para crecer y madurar y dar fruto, así nosotros, hermano, es una metáfora, pero eso es lo que significa permanecer, mantenerse ahí, ¿verdad? Conectado con Cristo. Él es el que da la vida, seguir creyendo en Él, seguir sus pasos, sus pisadas, como la rama está en el árbol. Si la rama se separa, todo cristiano que se separa de Cristo se muere espiritualmente y no crece, no puede madurar. Pero si permanece en la vid, que es Cristo, entonces va a recibir la vida de Cristo, va a tener fruto y va a mantenerse vivo, ¿verdad? Pero muchos, ya sabemos, muchos regresaron atrás, hermano, abandonaron a Cristo. Y otros fueron más allá. Ahora dicen que ellos son un ungido, un Cristo. Hay un chorro de ministros por todos lados, ¿verdad? Que dicen que son el súper ungido. ¿Qué quiere decir? Que son un Cristo, hermano. Esto es lo que están diciendo. Pero la gente no entiende, no ve, no abre los ojos. Estos súper ungidos son falsos Cristos. Porque ungido significa Cristo. Cristo significa ungido, el que ha sido ungido. Pero la pregunta es, si no están predicando el evangelio del Cristo de la Biblia, son falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Ahora ya no quieren, ya no aceptan el título de pastor, ¿sabía usted? Ahora dicen, si es la pastora, la profeta, si es él, el gran apóstol, el súper ungido, que hay que hacer una cita, hay que obedecerlo a él como que si fuera un Dios, hermano. Ahora, el ministerio más grande en la iglesia es el pastor, porque el Señor mandó las 7 cartas a las 7 iglesias, pero no dice que va dirigida al súper ungido, no va dirigida ¿a quién? A los apóstoles ni profetas. Va dirigida al ángel de la iglesia, que es el mensajero, que es el pastor, que es el líder. ¿Entiende eso? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice así, ¿verdad? No dice el príncipe de los profetas, de los maestros, el príncipe de los apóstoles. No dice eso, evangelista, no. El príncipe de los pastores, que es Cristo, hermano. Entonces, quiere decir que el título más grande en la iglesia del Señor es el pastor, porque del pastor ahí salen los ministerios y regresan otra vez. Y las cartas fueron enviadas a los pastores de cada iglesia de las 7 iglesias. No dice, escribe esto al maestro, escribe esto al profeta, escribe esto al evangelista, escribe esto al apóstol, escribe esto al misionero. No, dice a los pastores del rebaño de cada iglesia, para que usted y todos los que están escuchando por las redes sociales se den cuenta que todo llamado pastor, que era pastor, pero que ahora ya no quiere aceptar el título de pastor, ahora dice que es profeta o que es ungido o que es apóstol, es un apóstata y se ha convertido en un falso Cristo, en un falso profeta, en un falso líder. Entonces, si rechaza ese título del pastor, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿a quién va a recompensar? Él no va a recompensar a los profetas y evangelistas y maestros, misioneros. Dice, va a recompensar a los pastores. Y yo prefiero, ¿verdad?, decir que soy un servidor o un pastor y no decir que soy un profeta, que soy un apóstol, que soy un ungido. ¿Para qué, hermano? Eso es arrogancia. ¿Para qué queremos un título tan grande? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cómo la ve ya y cómo le queda el ojo? ¿Aprendimos? Adelante, hermano, gracias.
Amén, amén. Nunca debemos subestimar, ¿verdad?, el poder y el efecto que tienen estos falsos maestros, falsos profetas. No le estamos dando crédito a ellos, pero no podemos tomarlos, ¿verdad?, o minimizarlos, porque ellos ya han surgido y aquí están. Y el propósito de ellos es de engañar a la iglesia. Y eso es muy dañino para la iglesia. Miramos que muchos han sido engañados a través de falsas enseñanzas. Tienen doctrinas totalmente en contra de la doctrina del Señor. Y ¿cómo nos puede ayudar, verdad, esto? De pensar en esta palabra, ¿verdad? Permanecer. Lo que tú crees, ¿verdad?, determina quién eres tú. Amén. Lo que tú crees, hermano o hermana o amigo o amiga, acerca de Jesucristo, va a determinar qué tipo de persona eres tú. Aleluya. Cómo tú vas a vivir y a dónde vas a pasar tu eternidad. Y hablo de esto porque en el 25, ¿verdad?, y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Que nosotros, sabiendo que si nosotros permanecemos en Él, vamos a obtener esa promesa. Claro, muchos se han salido de la voluntad del Señor y se han apartado. Y es triste. Han sido engañados. O simplemente se han puesto ellos en contra de Cristo. Yo he oído muchos que dicen: Cristo no es el Hijo de Dios. Él nunca vino. O sea, ha habido muchas cosas y es triste y duelen como cristiano, porque uno dice: wow, ¿verdad? ¿Qué los llevó a ellos a acabar ahí o a llegar a esa mentalidad? Y quiero compartir también y decir que si tú niegas a Jesucristo, si tú no lo abrazas, ¿verdad?, como el Mesías prometido por Dios, tú no eres creyente y tú vas a vivir de una manera muy distinta a un verdadero creyente y te vas a perder. Es importante, sumamente importante, permanecer en la voluntad del Señor. En Juan 3:16, ¿verdad?, cada quien tiene un versículo favorito y ese es el mío. Porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ahí viene aquí, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se pierde uno? Ser engañado, no permanecer en los caminos del Señor. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mensaje lo podemos conectar a esto de lo que estamos hablando. Nuestro permanecer en la fe puede ser impedido por la influencia de la falsa enseñanza. Como dije, la influencia de estos falsos maestros es muy dañino a la iglesia. En el versículo, vamos para abajo un versículo más, donde dice en el 26: os he escrito esto sobre los que os engañan. Uno de los grandes peligros, ¿verdad?, es el error doctrinal. Es muy importante dónde se congrega un cristiano. Y estoy hablando de un verdadero cristiano. Porque doy un ejemplo, que si yo me tuviera que mover a otra ciudad por
causa de trabajo. Y voy a decir que aquí, lo tengo por seguro, que aquí predicamos, ¿verdad? Se predica la verdad, conforme a la palabra. Pero si yo voy a otro lado, es sumamente peligroso que no prediquen allá el evangelio. Y yo lo digo por experiencia, yo he ido a otras iglesias a visitar. Y wow, me quedo sorprendido porque en ningún momento hablan del Señor Jesucristo. En ningún mensaje o ninguna enseñanza mencionan el nombre del Señor. Y yo me quedé pensando y me sorprendí, dije, wow. Entonces, no juzgué, sino oré. Oré y le dije al Señor, Señor, si este no es el lugar donde yo tengo que estar visitando, entonces no lo voy a hacer. Y nunca volví, porque es peligroso, hermanos. Es peligroso donde se congrega uno. Por eso yo le digo a muchos que yo he conocido, personas que han hablado conmigo, les ha dicho, vayan a una iglesia donde está la sana doctrina, donde se predique el perdón, la salvación, la santidad, ¿verdad? La unión con el Señor. Hermano, tengo una pregunta. ¿Podrían decirnos cuál es la diferencia entre salvación y vida eterna? La salvación, digo yo, es algo que viene a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Claro, la vida eterna ya viene siendo ya después de permanecer en el camino del Señor. Ya con uno acepta al Señor, uno recibe ese regalo de la salvación, pero uno tiene que permanecer en estar dentro de la voluntad del Señor para obtener lo que viene después de eso, que es la vida eterna. Por eso, como leí en Juan 3:16, por eso a mí me dice ese versículo, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos dice que el Padre, ¿verdad?, amó al mundo, que dio a su Hijo. Y yo miro eso, no sé si contesté su pregunta, pero yo miro que esa es la diferencia, que la salvación es un regalo que viene de parte del Señor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y a la vida eterna viene después. Sí, hermano, la salvación tiene que ver aquí, ahora, en esta vida, cuando uno es libre del poder del pecado, es libre del reino de Satanás, es libre pues de la maldad. Aquí es donde uno es salvo. O sea, la salvación significa ser liberado, ser libre de un peligro, de una opresión. En este caso es el pecado, es el reino de Satanás. Pero una vez que uno muere, ya lo que se manifiesta después de la muerte es la vida eterna. Pero la salvación tiene que ver ahora. Por eso dice, hoy es el día de la salvación. Y la salvación llega hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Ya cuando Él se manifieste o entremos al cielo, ya no necesitamos salvación. ¿Para qué? Ahora lo que comienza es la vida eterna. La salvación termina y comienza la vida eterna. Hay diferencia, no es lo mismo. Por eso Cristo nunca dijo, yo soy la salvación. Dijo, yo soy el Salvador que te libera, o sea, que te salva. Pero también, no solamente te salvo, además de la salvación te doy vida eterna. Son cosas diferentes y es muy importante entenderlo. Ahora, con los que dicen que no se pierde la salvación en esta vida, sí se pierde. Porque en el versículo, miren lo que dice el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan, que estamos considerando, dice,
Y ahora, hijitos, permanezcan en Cristo, para que cuando Él se manifieste en su segunda venida, tengamos confianza en Él, para que en su venida no nos alejemos de Él como avergonzados. Quiere decir que si una persona que aceptó a Cristo no permanece en Cristo, cuando Cristo venga y Él está vivo, entonces como se apartó y no está en el camino, no permaneció, sí fue cristiano, ¿verdad? Pero se apartó y luego Cristo viene, dice que será avergonzado, porque todo aquel cristiano que se aparta y vive en pecado, cuando Cristo venga, pues se va a alejar de Él avergonzado, porque Él no viene por impíos, viene por los que están viviendo, como dijo usted, en santidad, hermano. Aquí lo dice bien claro, que sí se pierde la salvación, pero es la salvación la que se pierde aquí, ¿verdad? Y por ende, pues si se pierde la salvación, pues la vida eterna, ¿cómo la va a alcanzar, verdad? Si la salvación llega hasta donde comienza la vida eterna. Estamos hablando de la manifestación, ¿ok? Hoy se manifiesta la salvación en nosotros, por eso la gente puede mirar que somos liberados, ya no somos esclavos, ya no estamos adictos al pecado, ya no hacemos lo que ellos hacen, somos una nueva persona, una nueva creación, somos liberados del reino de Satanás y del poder del pecado. Tenemos vida eterna en promesa, se nos prometió la vida eterna, pero cuando entremos al cielo, ahí se va a manifestar la vida eterna, pero ahorita hay que cuidar la salvación, porque si no permanecemos en Cristo durante nuestra vida, por ejemplo, usted, un ejemplo, que usted ahorita es cristiano, es salvo, sí, pero si se aparta del camino y vive en pecado y muere en pecado, se lo lleva el diablo. O si Cristo viene, dice que se va a alejar de Él avergonzado. Por favor, lo estoy tomando como ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que lo van a hacer. Pero todos aquellos que vinieron a Cristo y se apartaron, si ellos siguen en pecado y se mueren en pecado, se los lleva el diablo, se pierden. O si ellos están vivos cuando Cristo venga, pero están apartados, se van a alejar de Él avergonzados. Amén. Bueno, es lo que dice la Biblia. Gracias. Amén. Wow, cómo corre el tiempo. Vuela, no corre. Corre, vuela. Como dice el pastor, ya uno cuando está aquí enfrente de todos es muy diferente. Gloria al Señor. Pero antes de terminar aquí, quiero hacer dos aplicaciones, pero si alguien más quiere compartir algo, nuestro hermano Henry, nuestra hermana Consuelo, hermano Arturo. Nomás quería hacer un comentario, pues, que estaba diciendo ahorita que estamos hablando de los anticristos, pues, sabemos que pues ahorita ya el tiempo se está cortando a que nuestro Señor Jesucristo dice que iba a volver por segunda vez, y como dice ahorita ya las iglesias se está empezando a ver mucho pecado, como en las dominaciones ya están dejando entrar a muchos de los gays, lesbianos, y los dejan predicar y subirse al púlpito, porque siento que ya, así como dice la Biblia, que el pecado, la maldad iba a aumentar en los días finales. Como el diablo sabe que el tiempo es corto y se le está acabando el tiempo porque estamos en una guerra espiritual, él ve esa urgencia, porque como nosotros queremos ganar almas para Cristo, él también quiere ganar almas para su reino. Y como eso estamos hablando de algo tan importante, de permanecer en el Señor, y como dijeron hace poco, que Él es la vid verdadera. Y eso es algo tan importante, porque si uno lo hace en su casa y va y corta la rama de su árbol y la tira al suelo, al día o dos se seca y ya no tiene vida. Y así somos nosotros en esta vida espiritual. Si nosotros no estamos siempre con nuestro Señor Jesucristo de rodillas y conectados con Él constantemente, lo mismo nos pasa a nosotros. Pero sí, eso es algo que quería comentar, porque sí, yo obviamente, como decimos, todos en nuestro tiempo libre vemos videos, cosas que nos edifican, y vemos ahí que yo digo que el Espíritu Santo nos hace ver esas cosas para poder alertar a la otra gente que a veces están confundidos o
hacen preguntas, ¿por qué esta persona se dice que él es un apóstol, X cosa? Nomás quería comentar sobre eso. Amén, amén. Así, si alguien más quiere comentar. Una última pregunta, hermano. Se habla mucho de la unción, y aquí en el versículo 27 dice que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanecer en Él. La pregunta es, ¿quién es la unción? El Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿quién da la unción? El Padre. Jesucristo. Jesucristo es el que dijo, les voy a enviar mi Espíritu, otro consolador. Entonces la unción que nos enseña no es una cosa, como dicen los testigos de Jehová, ¿ok? El Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, porque una fuerza, la electricidad no puede hablar, una cosa no es persona, no puede pensar, enseñar, instruir. Y aquí dice que esa unción es una persona. ¿Por qué? Porque enseña, porque instruye, porque capacita. Se trata entonces del Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es tener la unción de Cristo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Si alguien dice que tiene al Espíritu Santo o que tiene la unción de Dios, estos súper ungidos, ¿verdad? Y que se llaman, que tienen la unción y que son súper ungidos, pero lo que ellos están enseñando los delata. Quiere decir que no tienen la unción, o sea, al Espíritu Santo de Dios, porque están enseñando mentiras. Tienen la unción de alguien más, de un espíritu de adivinación, de un espíritu de error, de un espíritu maligno, mentiroso, que están enseñando falsas doctrinas, hermano. Por eso no todos los ungidos o llamados ungidos, ¿verdad?, están ungidos por el Espíritu Santo. No es el Espíritu quien los está guiando. Si ellos están predicando la palabra como está escrita, el Espíritu Santo inspiró la palabra que es la Biblia. Y cualquier persona que diga que tiene al Espíritu Santo, entonces tiene que vivir de acuerdo, en armonía con la palabra. Pero si no vive en armonía, de acuerdo a la palabra, si no enseña la palabra como está, entonces no lo está guiando el Espíritu Santo. Tiene una falsa unción de un espíritu maligno, de un espíritu de error, de falsedad, de mentira y de engaño. Está guiando a un montón de gente al infierno, porque si un ciego guía a otro ciego, todos van a caer en el hoyo del infierno, ¿verdad? Entonces es muy importante esto de la unción, hermano. Se habla en la iglesia de la prosperidad, no se habla de otra cosa, solamente de prosperidad de dinero y de la unción. Pero la pregunta es, la unción de Benny Hinn, que dio tantas profecías y no se cumplieron, hermano. La unción de Maldonado, de Cash Luna y de Ronnie Chávez y de un montón de llamados ungidos. Mire, pueblo, abra los ojos, escuche, examine bien el mensaje de ellos y vea si va de acuerdo a la palabra de Dios o no, porque lo que ellos están enseñando contradice la palabra de Dios. ¿Dónde dice que tenemos que estar hablando de prosperidad material, del dinero? Que están hablando de una unción que los está guiando al error, a la mentira. Que están predicando un evangelio light, un evangelio materialista, filosófico, un evangelio, ¿verdad?, que no es el de la Biblia. Porque es un evangelio sin sangre, sin arrepentimiento, sin conversión, sin regeneración, sin justificación, sin santidad. Es un evangelio donde no se predica el infierno, ni tampoco el cielo. Tu mejor vida ahora, dicen Las Vegas Iglesias. Yo digo, no, mi mejor vida no es ahora. Será en el futuro cuando Cristo venga. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y así, con esto quiero terminar con esta aplicación. Permanecemos no solo afirmando la verdad acerca de Jesús,
sino también obedeciéndola, como nuestro Señor Salvador, confiando en Él, siguiéndole, sirviéndole y amándole. Y como dijimos, ¿verdad?, en el versículo 27, la unción, nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es sumamente importante nosotros mantenerlos adentro de la voluntad, como lo dije hace rato, que no contristéis el Espíritu Santo cuando nosotros, ¿verdad?, cometamos un pecado. ¿Sí, Cristo? Sí, nomás se lo quiero leer de algo que dice en 2 Corintios 1:21, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Eso ahí lo dice. Todo verdadero cristiano que está dentro de la voluntad del Señor tiene al Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, no podemos ser engañados. Él los da esa habilidad de poder discernir, ¿verdad?, cuando vienen estos falsos a tratar de darlos un mensaje. Yo he estado muchas veces allá afuera cuando vienen muchos y me quieren platicar de ciertas doctrinas, y yo nomás les digo: mira, si no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo, sorry, pero hasta luego. Por su fruto los conoceréis, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Pues santidad, justicia, amor y dominio propio. Entonces, por los frutos vamos a conocer, no por los dones. Ellos pueden tener dones, pero si no tienen el fruto que tiene que ver con el carácter, los dones no salvan a nadie. Pero el fruto es importante, tiene que ver con la salvación. Si no hay buen fruto, será cortado y echado al fuego. Así que, ¿cómo conocemos si alguien tiene al Espíritu Santo? Por los frutos que está produciendo, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Así entonces se llegó el tiempo, así vamos a concluir con esta enseñanza. Bendiciones a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo en las redes sociales. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.